Amén. Damos gracias al Señor. Hoy nos visita su hermano Juan Manuel, de la iglesia de Andújar. Y yo estaba meditando durante esta semana qué es lo que iba a compartir con vosotros, ¿no? Y realmente estaba pensando, ¿no?, en la situación, ¿no?, que está viviendo la gente, ¿no? La situación tan difícil que está viviendo la gente, ¿no? Como la gente está viviendo con muchísimo miedo, con muchísimo temor en este tiempo, ¿no? Yo ya podía haber observaba que antes, con anterioridad a la situación de la pandemia, ya se veían muchísimos problemas psicológicos, muchísimos problemas psiquiátricos, ¿no? Y ahora se ha visto que todos los problemas psicológicos y psiquiátricos han aumentado muchísimo, ¿no? Hay estudios ya que se ha visto cómo se han disparado determinados problemas psiquiátricos y psicológicos, ¿no? Y incluso, bueno, evidentemente todo el tema de la ansiedad, todo el tema de la depresión, cómo desgraciadamente hay personas que están suicidándose, y cómo han aumentado los divorcios, cómo han aumentado los problemas sociales de una forma importante, ¿no? Cómo estamos viendo problemáticas sociales que estamos observando, ¿no?, y que vemos en los medios de comunicación, ¿no? Y yo pensaba, ¿no?, que a nosotros como cristianos no nos quita ninguna situación tampoco de poder padecer determinadas circunstancias y problemas, ¿no? Sabemos en la palabra, que es muy clara, en contra de algunas teologías contemporáneas, que sufrimos, el cristiano sufre, el cristiano tiene aflicciones, el cristiano tiene circunstancias difíciles, ¿no? Ahora, la diferencia está, hermanos, en que cuando el cristiano está consagrado al Señor, cuando el cristiano quiere vivir en santidad, cuando el cristiano quiere vivir en la voluntad de Dios, Dios trae a la vida de ese cristiano paz, trae seguridad, trae confianza, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas en la vida de esa persona. Esa es la diferencia. No vamos a tener menos problemas que otros, a lo mejor algunos cristianos tienen más, pero realmente el cristiano que tiene eso en su corazón de agradar al Señor por encima de todas las cosas y vive para el Señor, ese cristiano tiene eso que acabo de decir. Yo quisiera que pudiéramos abrir un texto en el cual meditaba esta semana, un texto que está en Éxodo capítulo 14, en los versículos, voy a leer los versículos 13, 14 y 15. Éxodo capítulo 14, versículos 13, 14 y 15. Dice la palabra: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Muy bien, si nos ponemos un poco en contexto de este texto de estos versículos de este capítulo 14 que hemos leído, si nos ponemos un poco en contexto, nos damos cuenta que realmente Dios anteriormente había hecho cosas tremendas dentro del pueblo de Israel para llevar a cabo la liberación del pueblo de Israel de los egipcios. El pueblo de Israel estaba en opresión por los egipcios, estaba en gran aflicción. Dios ve esa gran aflicción y Dios decide sacar al pueblo de Israel de Egipto, traer esa liberación a su pueblo, al pueblo de Israel. Y vemos cómo, si leéis los capítulos del 7 al 10, os daréis cuenta los tremendos milagros que Dios realiza cuando las plagas, con las 10 plagas que aparecen en esos capítulos que acabo de decir. Son plagas en las cuales Dios manifiesta un poder tremendo, ¿no?, sobre el faraón, sobre los egipcios, y realmente Él manifiesta
y dice en la palabra varias veces que él iba a glorificar su nombre frente a los egipcios. Luego nos encontramos que pasados esos capítulos, lo que se produce esos milagros de las plagas, encontramos la Pascua. Vemos la importancia de la Pascua, en la cual se establece la tipología de Cristo, la tipología posterior de Cristo, y nos damos cuenta como realmente Dios establece una serie de principios ya ahí, una serie de ritos permanentes que el pueblo de Israel tenía que enseñar de generación en generación y tenían que enseñarle a sus hijos y que tienen que llevar a cabo todos los años en una fecha específica. Y luego vemos cómo se produce la consagración de los primogénitos. Es decir, esa consagración de los primogénitos, en cierta manera, lo que está reflejando es si leemos el capítulo 12 de la Pascua, lo que está reflejando es lo que el apóstol Pablo decía, que realmente Cristo pagó un precio muy alto, un precio de sangre por salvar a la humanidad. Y Dios le dice a Moisés que los primogénitos tenían que ser consagrados. Hay que pagar un precio, hermanos. Tenemos que pagar un precio también, porque Cristo pagó el precio más alto. El Cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre, como dice el apóstol Pedro, la sangre preciosa de un Cordero sin mancha y sin contaminación. Y ahora nos encontramos, un poquito antes del capítulo 14, nos encontramos algo que Dios le dice al pueblo de Israel. Se había repetido ya varias veces, pero Dios le dice que Él iba a ir delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y fijaros lo que les dice en el versículo 22 del capítulo 13. Dice: nunca se apartó Dios, la columna de nube y la columna de fuego, nunca se apartó de delante del pueblo. Nunca. Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: yo me comprometo con vosotros, yo voy a estar siempre con vosotros. Y lo que os he dicho, lo voy a cumplir. Así que nos encontramos ya en el capítulo 14 y ahora vemos cómo Israel se encuentra en una situación, el pueblo de Israel se encuentra en una situación compleja, porque Dios, en vez de dirigirlos a que se fueran por la franja del Mediterráneo, que era la tierra de los filisteos eran un pueblo guerrero, un pueblo de guerra. Dios sabía que el pueblo de Israel no podía pasar y enfrentarse a los filisteos porque no hubieran sido capaces de poder pasar por esa franja de la costa mediterránea, sino Dios lo que hizo fue hacerles descender por la península del Sinaí hacia el sureste y de esa manera poder posteriormente entrar en la tierra de Canaán. Entonces Dios le dice a Moisés que fueran a un determinado lugar. Si leéis el versículo 1 y 2 os daréis cuenta de lo que le dice. Y ahora la situación en la que se encuentra el pueblo de Israel aparentemente es que está por delante tiene el mar, por detrás tiene el desierto y a los lados tiene las montañas. Así es como se encontraba por la dirección que Dios le dijo a Moisés que tenía que pasar el pueblo. Así se encontraba el pueblo de Israel. Y entonces Faraón, viendo la situación, dijo: el pueblo de Israel está encerrado. El pueblo de Israel no puede salir de esa situación. El pueblo de Israel ya es presa nuestra. Vamos a ir en busca de ellos y podemos aniquilar el pueblo. Y dice la palabra que Faraón, con todo su ejército, con todos los hombres de guerra, con todos sus carros, con toda su caballería, va en busca del pueblo de Israel. Y Dios dice: yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Tenemos que entender eso. Dios ya, el corazón de Faraón se había endurecido ya varias veces anteriormente. No sé si habéis leído los capítulos anteriores, pero el corazón, cada vez que Dios quería que Faraón hiciera una cosa y no la hacía, ocurre
que tu corazón se va endureciendo. No es que Dios quiera de una forma provocarla, porque Él quiere provocar el endurecimiento del corazón de la gente. No, Dios no es así. Lo que pasa es que cuando Dios habla y habla a alguien, cuando esa persona no obedece lo que Dios le dice, entramos en una situación de desobediencia y por lo tanto en una situación de pecado. Todo el que no obedece a Dios está pecando. Sabemos que cada vez que no obedeces a Dios cuando Dios habla, tu corazón se va endureciendo, tu corazón se va rebelando cada vez más contra Dios. Esa era la situación. Por eso nos damos cuenta, como habla el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, en el capítulo 3, habla de que si oyereis hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones como el día de la provocación en el cual me tentaron, me probaron. El pueblo de Israel tentó al Señor, probó al Señor para que el pueblo de Israel hiciera, o sea, Dios hiciera lo que el pueblo de Israel quería. Y si seguimos leyendo en Hebreo capítulo, ¿alguien que lo pueda leer? Hebreo capítulo 3. Hebreos capítulo 3. ¿Podéis leerlo? Hebreos capítulo 3, versículo 7 hasta el 13. ¿Puede leer alguien? Tomándole por la mano derecha de No, Hebreos 3, versículo 7. Bueno, lo leo yo, si no hay nadie. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. En el día de tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esta generación. Y dije, siempre ando vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juzguéis mi ira, no entraréis en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vuestros corazones malos de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, y verdad te dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fijaros qué tremendo, ¿no? El pecado lo que hace es endurecer el corazón. Qué tremendo, ¿no? El pecado lo que hace es endurecer el corazón. Y la actitud del cristiano, cuando Dios habla, cuando Dios tiene que ser una actitud, como dice la palabra, de humillar. Es decir, la palabra humillar no es literalmente en griego hacernos bajar, Dios por encima y nosotros debajo. Es someternos a Dios, subordinar nuestra voluntad, subordinar nuestros pensamientos, subordinar nuestras emociones al Señor. Que sea el Señor el que determine lo que Él quiere para nuestra vida. Mientras menos obedecemos al Señor, más nos rebelamos y más nuestro corazón se endurece. Dios no quiere, hermano, que nuestro corazón se endurezca, porque si nuestro corazón se endurece, lo que ocurre es que realmente no estamos en unas condiciones adecuadas, ni siquiera primero, no solo para oír la voz del Señor, sino ni siquiera para hacer lo que el Señor quiere para nuestra vida. Por lo tanto, si volvemos al texto de Éxodo capítulo 14,
en estos versículos que acabo de leer, posteriormente a estos versículos, no, un poco antes de estos versículos hay algo que sí quisiera comentar. Es que cuando Faraón ve la situación, Faraón decide ir con todo su ejército, con todos sus carros y con toda su caballería, decide ir en busca del pueblo de Israel. Y dice la palabra que los alcanzaron, llegaron a alcanzar al pueblo de Israel. Y cuando los alcanzaron, dice la palabra que el pueblo temió. Porque los egipcios estaban y podían, en la situación en la que se encontraba el pueblo, podían ser aniquilados. Y entonces cuando ellos temieron, empezaron a tomar una actitud que yo quisiera mencionar, y es la actitud de queja. Es decir, empezaron a decirle a Moisés, pero en Egipto no había sepulcros para que no hayas tenido que sacar al desierto, para que muramos en el desierto. ¿Por qué he hecho así con nosotros? Le dice el pueblo de Israel a Moisés. ¿Por qué lo has sacado de Egipto? ¿No te habíamos hablado ya en Egipto diciendo que mejor era servir a los egipcios que morir en el desierto? Empezaron a quejarse. Y esa actitud de queja es algo que Dios no le agrada. Dios varias veces al pueblo de Israel le tuvo que emitir juicio por su queja. Pero era un pueblo rebelde, duro de servir, como dice la palabra. Y Dios tuvo que emitir juicio varias veces contra el pueblo de Israel, porque se quejaban. Hermano, y no es difícil en el creyente quejarse tampoco. Cuando perdemos de vista que realmente Dios tiene el control de todo, absolutamente todo en nuestra vida, y perdemos de vista eso, y empezamos a mirar las circunstancias que tenemos bajo nuestra propia perspectiva, podemos empezar a quejarnos. No solo eso, sino que cuando realmente pretendemos que las cosas salgan a nuestra forma, de nuestra manera, y no de la forma en la que Dios quiere que sean, es fácil empezar a quejarse. Y no solo eso, sino que cuando dejamos de ser agradecidos continuamente, como dice la palabra, en todo, sabiendo que el Señor tiene el control de toda nuestra vida, empezamos a quejar. Dios no quiere esa actitud. Esa actitud es contraria a Dios. Así que, hermanos, os animo a que no nos quejemos. Y posteriormente a los versículos que acabo de leer, del 13, el 14 y el 15, vemos todo lo que ocurre con el pueblo de Israel. Vemos cómo la columna de nube que ya había prometido Dios y de fuego que era que realmente Dios había comprometido con el pueblo de Israel, dice que la columna de nube se pone detrás entre ambos campamentos, entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y dice que para los egipcios era tinieblas y para Israel era luz. Y Dios le dice a Moisés lo que tiene que hacer, y Moisés obedece. Dios le dice a Moisés: alza tu vara, extiende tu mano, como dice el versículo, dice: alza tu mano, extiende tu vara, tu mano sobre el mar, divídelo, y que los hijos de Israel entren por el medio del mar en seco. Y Moisés obedece. Y vemos cómo Dios trastorna a los egipcios quitando las ruedas de sus carros, y entonces el pueblo de Israel reconoce que Dios peleaba por Israel. Después Israel, cuando como dice la palabra, Jehová, después de que Moisés obedezca, retirarse por viento recio oriental toda aquella noche, separa el mar, el pueblo de Israel entra en seco, y cuando Dios trastorna a los egipcios quedan en medio del mar, y como dice la palabra, que el versículo 24, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y fueron ahogados todos en el mar. Dios, después de que Israel
vio la mano poderosa de Dios. El pueblo, dice el último versículo en el capítulo 14, el versículo 31, dice que vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. En el versículo 13 que hemos leído, hermanos, realmente con este capítulo vemos lo que Dios le dijo a Moisés. Hoy vais a ver la salvación que yo voy a hacer. Y la vieron. Ahora yo quisiera centrarme en esa palabra que Dios le dice a Moisés: estad firmes. Hermanos, necesitamos corazones firmes. Un corazón firme está fundamentado, está basado en que conoce lo que Dios quiere. Y no solo conoce lo que Dios quiere, sino que obedece lo que Dios quiere y a lo que Dios le agrada. Es fundamental. Porque el conocimiento de Dios a veces no va acompañado de obediencia. Y evidentemente Dios no va a traer a tu vida un corazón firme si tú no obedeces, aunque tengas conocimiento de determinadas cosas, pero no las obedeces. Un corazón firme se va a fundamentar en tener claro que Dios está trabajando, que Dios está peleando por nuestra vida, que Dios está trabajando, que Dios no ha dejado y no deja de hacer cosas por nosotros. Hermano, un corazón firme se fundamenta en lo que Dios le dice a Moisés: yo voy a pelear por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y un corazón firme, hermanos, se fundamenta y se basa no solo en eso, sino en que realmente hay una palabra de Dios en la cual nosotros podemos agarrarnos. Nosotros tenemos la revelación de Dios, que es la palabra, y nosotros tenemos que agarrarnos a esta palabra revelada. Pero no solamente eso, sino que realmente muchas veces Dios da palabras específicas a las que nosotros tenemos que agarrarnos de una forma fuerte, porque Dios va a cumplir su palabra. Dios les dijo: no me voy a apartar de vosotros. Yo voy a estar todo el tiempo con vosotros. Y el pueblo de Israel, en vez de creer realmente lo que Dios le dijo, y lo que muchas veces Dios dice a nuestras vidas, muchas veces nos planteamos las cosas bajo nuestra propia perspectiva y entramos en la queja. ¿Sí? Y cuando entramos en la queja, nosotros nos alejamos de ese corazón firme en el cual Dios quiere que estemos. Por eso, hermanos, como dice Hebreo en el capítulo 11, en el versículo 29, que por la fe, la palabra de Dios, cuando Dios da una palabra, trae una fe específica a nuestra vida. Y por